Capítulo 10. Guardando lo aprendido. Memoria. Memoria es el proceso por el que retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. En el ser humano, la memoria, además de ser base de la supervivencia, como en todo ser vivo, es el vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea cultura. Memoria es también evocar lo aprendido cada vez que queramos y hacer uso de ellos, bien en el contexto de una conversación, en un acto de conducta o simplemente en un proceso mental consciente determinado. Pero la memoria no es un evento cerebral único que está detrás de todo aquello que se aprende, sino que, del mismo modo que ocurre con el aprendizaje, hay varios sistemas o tipos de memoria. Unos son conscientes y otros no. Las memorias conscientes refieren a hechos o sucesos ocurridos que podemos evocar y contar. Son memorias declarativas explícitas, por ejemplo, dónde y qué conversación mantuve ayer con un amigo. Este tipo de memoria es la que suele referir de modo más general a lo que propiamente es la memoria humana, aquella de lo que hablamos todos los días y que se pierde o deteriora con la edad o debido a enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Dentro de este tipo general de memorias explícitas se incluyen muchos otros, dependiendo, por ejemplo, del tiempo que seamos capaces de retener y evocar un suceso. Una de ellas es la memoria en corto plazo, que nos hace capaces, por ejemplo, de retener un número de teléfono por un corto periodo de tiempo. Todos tenemos experiencia de que mantenemos en nuestra memoria el nuevo número de teléfono solo el tiempo que nos permite marcarlo en el aparato y tras ello se olvida. Pero hay otras muchas memorias conscientes, desde las que nos permiten recordar un proceso toda la vida, memorias a largo plazo, hasta aquellas otras que pueden durar las ráfagas de un segundo y decaen o no se pierden, o se pierden del mismo modo. Memoria icónica, y en medio, además, tenemos las denominadas memorias de trabajo, manipulación temporal de información que nos permite hilar los conceptos que nos buscamos en el pensamiento y así poder razonar, pensar. Por otro lado, tenemos las memorias inconscientes, que son diferentes a las que acabamos de describir. Por ejemplo, somos capaces de aprender a montar en bicicleta, a escribir en un ordenador o a conducir un coche. Ese aprendizaje guardado en la memoria, en nuestro cerebro de una manera clara y solo se evoca cada vez que queremos montar de nuevo en bicicleta o golpeamos las teclas del ordenador. Es escribir, son memorias que no son expresadas de modo verbal consciente. La evocación de ese tipo de memoria se realiza a través de un acto de conducta, un acto motor. Lo mismo que el otro tipo de memoria explícita se manifestaba relatando en sucesos con palabras. Este se evoca sin palabras, simplemente mostrando que montábamos en una bicicleta. Son las memorias no declarativas o implícitas con las que guardamos infinitas cosas cotidianas de todos los días, desde hacer salsa de tomate o batir huevos en la cocina hasta la rapidez con la que ejecutamos la lectura de un libro. Pero hay además muchos otros libros de memorias. Por ejemplo, existen un tipo de aprendizaje y memoria que permite asociar sucesos de lo que no somos conscientes, pero que nuestro cerebro aprende y memoriza y que facilitan nuestra relación con el mundo. Sirva el siguiente ejemplo. Observemos a un perro hambriento cuando se le presenta un plato de comida y veremos que el perro saliva. Ahora, un experimento diferente y delante del mismo perro hambriento. En lugar de presentarle la comida, hacemos sonar una campanilla, un timbre. Veremos que, como era de esperar, en estas nuevas condiciones el perro no saliva. Ahora hagamos un tercer experimento y en este cada vez que le acerquemos la comida al perro hagamos sonar esa misma campanilla o ese mismo timbre al mismo tiempo. Repitamos este último experimento muchas veces. Pasado algún tiempo hagamos un último experimento. En esta ocasión solo hacemos sonar una campanilla
o el timbre sin aproximar el alimento. Y esta vez, al contrario de que observamos la primera vez, el perro ahora sí saliva. Está claro que el animal ha asociado el sonido de la campanilla o del timbre con la comida y la representación de uno u otro hace al animal participar el alimento y realizar la respuesta de la salivación. El animal ha aprendido y memorizado la asociación de los estímulos y correspondientes respuestas a los mismos. De nuevo que esto es un tipo de memoria no declarativa, que en el ser humano ocurre del mismo modo y que no es expresable con palabras. Un último tipo de aprendizaje y memoria que vale la pena destacar es aquel por el que cuando un suceso viene ligado a un acontecimiento emocional tiene tanta fuerza para ser guardado en nuestro cerebro. Valga en este caso otro experimento. Por ejemplo, en un animal se le da un pinchazo muy suave sobre la piel o estímulo eléctrico capaz de evocar una determinada respuesta motora, sea esta contracción de un músculo sin dolor si este estímulo se repite varias veces sin más consecuencia, es decir, que el estímulo no se siga de un daño, dolor o recompensa placer. El animal termina no realizando respuesta o conducta alguna ante el estímulo. Esto señala que se ha habituado al mismo. Si por el contrario el estímulo sí tiene una consecuencia, sea esta dolor o placer, entonces la respuesta se potencia, es decir, el animal se sensibiliza claramente ante dicho estímulo y aumenta su respuesta. En este último caso, ha guardado en la memoria el significado de este suceso, tanto que posiblemente para siempre evite dolor o repita placer. La conducta correspondiente a aquellos estímulos de nuevo, no se necesitan muchas palabras para enmarcar estos procesos de aprendizaje y memoria en la cotidianidad de nuestros días. En particular cuando somos niños, en la memoria de los tipos explícitos conscientes desempeña un papel fundamental el hipocampo, así como otras estructuras adyacentes como la corteza entorrinal, perrinal y parahipocampal y a la propia amígdala. Todas ellas constituyen lo que se conoce como el sistema de memoria del lóbulo temporal medial. Sin embargo, el hipocampo, aun cuando esencial para formar memorias, no es el depósito definitivo de estas, sino que lo es la corteza cerebral. De hecho, el hipocampo solo es un depósito temporal de estas memorias, algunos años que después pasen a ser guardadas de modo más permanentemente en la corteza cerebral. La neurobiología actual revela que cada área de la corteza cerebral, cada circuito neuronal lleva intrínseca a sus redes la memoria. Por ejemplo, la memoria perceptiva de nuestro cuerpo a través del tacto se encuentra en las áreas somatosensoriales de la corteza parietal y también en las áreas motoras de la corteza frontal. Del mismo modo, guardando la memoria perceptiva visual de nuestro cuerpo en las áreas visuales y de igual forma también para otros sistemas sensoriales como la audición. Como antes hemos señalado, el almacenamiento definitivo de memorias conscientes en la que manejamos todos los días y que tiene su primer depósito en el hipocampo y que tuvieron lugar en nuestra niñez hace 30 años, tardan muchos meses e incluso años para ser depositados en la corteza. Este proceso se conoce como consolidación. Los modelos recientes computacionales de consolidación de la memoria sugieren que las huellas iniciales de memoria en el momento en que se realiza el proceso de aprendizaje se establecen tanto en la corteza cerebral como en el sistema temporal medial, y cada vez que el evento mnemónico de memoria es evocado o recreado, hay una interacción entre ambos sistemas, dando lugar a un pequeño aumento de la fuerza de las conexiones sinápticas en la corteza cerebral del área correspondiente. En términos neurobiológicos,
Esto quiere decir que el aumento de la fuerza de los registros de memoria es equivalente a los cambios en la eficacia sináptica entre conexiones corticales en la corteza cerebral y conexiones entre la corteza cerebral y el sistema temporal. Los procesos de memoria, como ya señalamos a propósito del aprendizaje, posiblemente conlleven a una cooperación entre sistemas conscientes y los que no conscientes, al menos en lo que se refiere a su exposición en la conducta. Está claro que en el caso de las memorias declarativas conscientes, un suceso cualquiera que nos ocurra, como conocer a una persona que nos impacte, puede modificar nuestra conducta y lo sabemos, somos conscientes de ellos. Este tipo de memorias pueden ser evocadas, traídas a la conciencia, a la mente, bien como pensamientos sin más o como una imagen visual. Frente a ello, sin embargo, los otros tipos de memoria de las que ya hemos hablado, las no declarativas, son inconscientes y en ellas el conocimiento adquirido se expresa en los propios mecanismos de la conducta, sin que nunca pueda aparecer conscientemente ninguna traza de este último memoria. En otras palabras, un suceso que nos ocurra y del que hagamos memoria no consciente se registra en áreas del cerebro que luego puede modificar nuestra conducta, y es así como, sin saber por qué, hay personas, lugares, cosas, animales que nos pueden resultar desagradables debido a alguna vez ocurrido algo relacionado con ellos o de lo que nos guardamos un registro de memoria consciente. Un ejemplo de un proceso fue expuesto en el capítulo anterior sobre el aprendizaje. Todo lo que acabamos de señalar tiene especial relevancia, además, para aprender a entender cómo sucesos ocurridos a una edad muy temprana, antes de los 2 o 3 años, puedan tener una especie de significación en la conducta futura del individuo, sin que de ello se guarde un recuerdo o memoria consciente escondida entre los estresijos del cerebro. Y es que las áreas del cerebro que registran todo acontecimiento consciente no se desarrollan de modo completo hasta casi los 2 años de edad. Estos últimos justifica que nadie guarde recuerdo de lo sucedido en la vida antes de esa edad. Sin embargo, nuestro cerebro sí registra esos acontecimientos en forma de memoria inconsciente y del mismo modo puede expresarlo, por ejemplo, en forma de fobias, memoria significativa, cambios en la unión o conexión entre neuronas, esa parte de contacto que se llama sinapsis, precisamente cambios morfológicos de la sinapsis como resultado del proceso de aprendizaje y memoria, se ha observado en el hipocampo. En términos neurobiológicos, se expresa en que una sinapsis que se usa repetidamente, se repite lo aprendido, se hace más feliz, es decir, el umbral de estimulación para la señal se transmite de una neurona a otra, se hace menor y necesita de estímulos cada vez menores para alcanzar una de la determinada respuesta. La neurona, a través de los cambios sinápticos, recuerda lo sucedido, y esto es probablemente que la memoria, es decir, un cambio físico entre neuronas que puede ser permanente y que puede ser activo, evocado y por tanto rememorado. Hoy sabemos además que estos cambios ocurren a nivel de las microestructuras neuronales, de modo que la actividad sináptica da lugar a su crecimiento por efectos sobre la sinapsis de ARN. Por tanto, sobre las proteínas y otras macromoléculas. En efecto, no solo la sinapsis cambia su morfología como consecuencia de los procesos de aprendizaje y memoria, sino también los mecanismos genéticos que dan lugar a tales cambios bioquímicos, morfológicos, anatómicos y funcionales. Un fenómeno neuronal encontrado en el hipocampo que se ha denominado potenciación a lo largo del plazo y de que se conocen los mecanismos genéticos y moleculares
Se ha postulado como evidencia de que las neuronas pueden recordar los estímulos que reciben. La más simple interpretación de todo lo que acabamos de señalar es que la formación de la memoria ocurre debido a que un conjunto de sinapsis en un determinado circuito neuronal responde a una experiencia o aprendizaje relevante con una cascada de procesos moleculares que, comenzando con cambios sinápticos transitorios, culminan en la síntesis de novo de macromoléculas que, insertadas en los terminales sinápticos, cambian el número y la fuerza de esta sinapsis, variando sus propiedades de señalización y formando con ello representaciones de la experiencia. Pues bien, todos estos conocimientos deberían llevarlos eventualmente a encontrar métodos capaces de hacer más efectivos los procesos de memoria de Galileo y de Helio, aun cuando no vinculado directamente con el descrito sobre las bases moleculares de la memoria. Se están haciendo eco la psicología cognitiva, que trabaja en crear diseño de ambientes que faciliten y potencien la memoria en el contexto del colegio en particular, y que en el colegio y en la interacción social con los otros niños, donde se ejerciten las capacidades cognitivas requeridas para el aprendizaje de nuevas asociaciones, interacción de redes neuronales que maduren y se desarrollen luego a lo largo de toda la vida de las personas. Parece evidente que la grabación, retención y recuperación y evocación de sucesos y hechos a edades tempranas conforme las bases y facilita después de la adquisición de nuevas habilidades y nuevos conocimientos. De ahí lo importante de diseños experimentales que permitan conocer los mecanismos y posibilidades de modificar y cambiar lo que se ha aprendido y memorizar temprano, y proveer con ellos nuevas ideas relevantes para la educación, diseños que deberían ser diferentes para el estudio de las distintas etapas del arco vital humano.